¿Tendrías el valor de cerrarle la puerta a la mujer que un día juraste amar para siempre, aunque llegara llorando con un niño en brazos? ¿Hasta dónde llega tu compasión cuando descubres que fuiste usado como plan B toda tu vida? Bienvenidos a Reddit Plus. Y hoy les traigo una historia que va a sacudir a cualquiera que alguna vez se haya sentido descartado en nombre del sacrificio ajeno. Este hombre entregó todo por su matrimonio, construyó una casa, un futuro, una vida entera al lado de la mujer que amaba. Pero ella empacó la maleta azul de la luna de miel y se fue a cuidar al ex que agonizaba, dejándolo sin explicaciones. ¿Y la recompensa por su paciencia? 3 años de silencio absoluto, hasta que ella regresó exigiendo un techo, un padre para un hijo ajeno y un perdón que jamás pidió. Lo que pasó después en un juzgado de Guadalajara nadie lo vio venir. Toma tu bebida, abróchate el cinturón, que el viaje está por comenzar. El sonido del timbre me sacó del sillón a las 4:20 de la tarde un sábado de octubre, y yo ni siquiera sabía que esa sería la tarde en que finalmente entendería por qué uno no debe rogarle a nadie que se quede. Abrí la puerta sin mirar por la mirilla, todavía con la taza de café tibio en la mano, y ahí estaba ella, Renata, mi exesposa. La mujer que 3 años antes había empacado nuestra vida en una maleta azul y se había ido a cuidar a otro hombre como si yo fuera un mueble viejo que se deja en la banqueta. Tenía un niño en el brazo izquierdo, un escuincle de unos 2 años, con los ojos cafés enormes, el dedo pulgar metido en la boca y una mirada que no reconocía absolutamente nada de lo que estaba pasando. A sus pies había 2 maletas. Una de ellas, la azul. Esa misma maleta que compramos juntos en el Liverpool de Plaza del Sol antes de irnos a Cancún de luna de miel. La taza casi se me resbala. «Hola, Damián», dijo ella, con esa voz suave que usaba cuando quería algo. «Sé que esto es inesperado, pero necesitaba verte». Me quedé parado en el umbral, sin moverme, sin invitarla a pasar, sintiendo cómo el estómago se me cerraba en un nudo que creí que ya había olvidado. Porque durante 3 años me había imaginado ese momento de 1000 formas distintas, y en ninguna de esas imaginaciones yo sentía lo que estaba sintiendo justo en ese instante. Nada. Un nada frío, limpio, casi quirúrgico. Pero déjenme regresar un poco, porque sin el contexto esta historia no tiene el peso que merece. Renata y yo llevábamos 4 años de casados cuando todo se vino abajo. Vivíamos en una casa pequeña pero bonita en la colonia Providencia, acá en Guadalajara. Yo trabajaba como analista financiero en una empresa de autopartes. Ella estaba en el área de redes sociales de una agencia de publicidad en Chapultepec. Ganábamos bien, nos alcanzaba para salir a cenar los viernes al Santo Coyote, para escaparnos a Sayulita cada tanto, para pagar la hipoteca sin ahogarnos. Era esa clase de vida que uno ve desde afuera y piensa, esos güeyes la tienen hecha. Pero había algo que nunca me encajó del todo. Renata mencionaba a su ex con una frecuencia que me raspaba por dentro. Se llamaba Iván. Lo había conocido en la prepa. Habían andado casi 5 años, y según ella, fue el primer hombre que le enseñó lo que era entregarse de verdad. Me decía esas cosas mientras desayunábamos chilaquiles como quien comenta el clima. Y yo sonreía, asentía, me tragaba el café amargo junto con la frase, porque, ¿qué iba a hacer? ¿Prohibirle hablar de su pasado? Mi jefa siempre me decía que los celos eran de inseguros, y yo quería creerme ese cuento. Mi mamá sí se daba cuenta. En las comidas del domingo en Zapopan, cada vez que Renata mencionaba a Iván, mi jefa bajaba la mirada y se servía otra cucharada de frijoles. Nunca me dijo nada de frente. Hoy sé que debió habérmelo dicho. Me habría ahorrado años. La noche en que todo reventó era un martes cualquiera. Yo estaba en la cama con la laptop, revisando unas proyecciones de inventario, y ella estaba scrolleando Instagram a mi lado. De repente soltó un grito ahogado, de esos que te hacen voltear sin pensarlo. Se le cayó el celular sobre las cobijas. Tenía la cara blanca como el yeso. «Es Iván», susurró. «Tiene cáncer. Etapa 4. Los doctores dicen que le quedan meses». Y empezó a llorar. Pero no era cualquier llanto. Era un llanto hondo, primitivo, con un dolor que yo nunca había visto salir de ella, ni siquiera cuando murió su abuela. Y yo, como un idiota, la abracé. Le acaricié el pelo. Le dije que lo sentía mucho, le ofrecí agua. Hice todo lo que un buen esposo debería hacer cuando su mujer está devastada. Pero adentro, muy adentro, algo me dijo que esa reacción no era normal, que nadie llora así por un ex de hace 10 años, que ese dolor era el dolor de alguien que todavía pertenecía. Durante las siguientes 2 semanas, Renata se convirtió en otra persona.
Vivía pegada al celular. Hablaba con los doctores de Iván, con la mamá de Iván, con los amigos de Iván. Empezó a faltar al trabajo. Dejó de cocinar. Dejó de dormir conmigo, literalmente, porque se quedaba hasta las 3 de la mañana en la sala coordinando citas médicas. Yo trataba de ser paciente. Me decía a mí mismo que era una situación extrema, que cualquiera en su lugar estaría destrozado, que yo tenía que ser ese hombre comprensivo del que ella pudiera agarrarse. Un jueves por la noche, intenté hablar con ella de verdad. Le propuse alternativas. Le dije que podíamos mandar dinero para los tratamientos, que yo mismo la llevaría al hospital los fines de semana, que podíamos pagarle una enfermera de tiempo completo. Le ofrecí todo lo que un esposo puede ofrecer sin destruir su propio matrimonio. Ella me miró como si yo hubiera sugerido tirar a un perrito a la calle. No entiendes, Damián. Iván no tiene a nadie. Su familia vive en Mérida. Alguien tiene que estar ahí todos los días. Entonces contratemos a alguien, le dije. Yo pago. De verdad, yo pago lo que sea. No se trata de dinero, respondió con una frialdad que me heló. Se trata de presencia, y yo tengo que ser esa presencia. ¿Por qué tú, Renata? ¿Por qué tú y no su mamá, no un amigo, no una enfermera? ¿Por qué precisamente la mujer que está casada conmigo? Ahí fue cuando me llamó egoísta. Dijo que yo nunca había amado a nadie de verdad, que el amor verdadero era sacrificio, que si yo la amara de verdad entendería que ella tenía que hacer esto. Y yo, con la voz temblando pero firme, le pregunté, ¿y abandonarme a mí? ¿Eso también es amor? Se rió. Una risa amarga, corta, como de quien escucha una broma pésima. Yo no te estoy abandonando, estoy cuidando a un enfermo terminal. Hay una diferencia, Damián. 3 días después llegué del trabajo y encontré la maleta azul abierta sobre la cama. Estaba doblando ese suéter azul marino que yo le había regalado la Navidad anterior, el de cashmere que me costó un ojo en Palacio de Hierro. Lo doblaba con un cuidado que nunca le había visto tener con nada nuestro. Ese detalle se me clavó como un vidrio. Porque los movimientos no eran de alguien improvisando una salida, eran de alguien ejecutando un plan. Le pregunté por última vez si me estaba eligiendo a Iván por encima de mí. Ella dejó de doblar el suéter, se giró despacio y me dijo, con los ojos húmedos pero la quijada firme, algún día vas a entender que esto es lo correcto. El amor no es posesión, Damián. Es dejar que la gente haga lo que tiene que hacer. Cerró la maleta. Pasó junto a mí rozándome el hombro. Puso las llaves de la casa sobre la barra de la cocina con un clic pequeño y definitivo que todavía escucho en los recuerdos. Y se fue. Yo me quedé parado en el pasillo de esa casa que habíamos elegido juntos, pintado juntos, llenado juntos, escuchando el silencio por primera vez en 4 años. Y entendí algo que me tomó mucho tiempo aceptar. Cuando alguien quiere irse, siempre va a encontrar la forma de hacer que tú parezcas el culpable por haber intentado retenerla. Pensé que iba a volver. Durante los primeros 6 meses, cada vez que sonaba el timbre, cada vez que vibraba el celular, algo adentro de mí saltaba esperando que fuera ella pidiéndome perdón. No volvió. Nunca volvió. Los primeros meses después de que se fue fueron los peores de mi vida, y no por las razones que uno imaginaría. No lloré mucho, eso es lo raro. Lloré 2 veces, creo. Una la noche que me senté a cenar solo en la cocina con un plato de sopa Maruchan y me di cuenta de que no tenía a quien contarle cómo me había ido en el trabajo. La otra fue cuando encontré, en el cajón del baño, un labial barato que ella había dejado olvidado y que todavía tenía la marca de sus dientes marcada en la punta. Ese detalle me reventó de una forma que no esperaba. Pero más allá de esos 2 momentos, lo que sentí fue una especie de niebla. Iba al trabajo, hacía los reportes, asistía a las juntas, regresaba al departamento, calentaba algo en el microondas y me dormía viendo YouTube en la cama. Perdí como 8 kilos en 2 meses sin darme cuenta. Mi mamá me llamó un domingo para invitarme a comer pozole y cuando llegué a su casa en Zapopan se puso a llorar al abrir la puerta. «Estás hecho un esqueleto, mijo», me dijo, y me metió a la cocina como quien rescata a un animal herido. Fue en esa comida que mi mamá finalmente me dijo lo que se había guardado 4 años. Renata nunca te vio como su primera opción, Damián. Yo lo supe desde el día de tu boda. Tú la veías como si fuera una diosa, y ella te veía como si fueras el seguro contra tormentas. Perdóname por no habértelo dicho antes. Pensé que estaba siendo una suegra metiche. Me quedé callado comiendo pozole rojo con los ojos llenos de lágrimas, no por el picante, sino porque esa frase ordenó todo lo que yo venía sintiendo sin poder nombrar. Seguro contra tormentas. Así es como ella me veía. Y cuando la tormenta pasó,
Simplemente guardó el seguro de vuelta en el cajón. A los 8 meses metí el divorcio por abandono de hogar. Mi abogado, un señor llamado licenciado Ordóñez, me explicó que en Jalisco, cuando una persona deja la casa conyugal por más de 6 meses sin intención de regresar, se puede tramitar el divorcio sin necesidad de su consentimiento. Renata nunca contestó los papeles. Nunca se presentó a las audiencias. El juez dictó sentencia en un trámite que duró menos que un resfriado. Vendí la casa de Providencia año y medio después de que se fue. Cada rincón me gritaba cosas que yo ya no quería escuchar. La cocina donde ella hacía aguachile los domingos. El cuarto de visitas que íbamos a convertir en cuarto de bebé. El jardincito donde plantamos un limón que nunca dio fruto. Me mudé a un departamento más chico en Chapalita. Empecé a ir al gimnasio otra vez. Retomé el contacto con mis compas de la universidad que había ido dejando de lado. Mi mamá dejó de mirarme con cara de «pobre de mi hijo» y empezó a preguntarme si ya estaba saliendo con alguien. La vida no era perfecta, pero era mía otra vez. Y había olvidado qué tan bonito se sentía eso. Hasta conocí a alguien. Se llamaba Paulina. Era maestra de primaria en una escuela de Tlaquepaque. Y la conocí en un curso de cocina italiana que tomé por aburrimiento un martes por la noche. Tenía una risa ruidosa, fea, maravillosa, de esas que te hacen voltear en el restaurante para ver quién se está divirtiendo tanto. Llevábamos como 5 meses saliendo cuando pasó lo del timbre. Esa mañana del sábado, antes de que Renata apareciera, yo estaba viendo un partido del Atlas con la idea de hablarle a Paulina a las 6 para invitarla a cenar al Carne Garibaldi. Eso es lo que más me molesta, si soy honesto. Que Renata, sin saberlo, interrumpió un momento bueno de mi vida solo porque ya no le quedaba más gente a la cual pedirle posada. Y entonces llegó ese sábado de octubre. Ella seguía parada en mi puerta con el niño en brazos. El chamaquito olía a pañal sucio y a leche agria. Renata se veía más vieja, no por los años, sino por algo más profundo. Tenía ojeras moradas, el pelo mal teñido, un vestido negro arrugado. ¿Me vas a dejar entrar?, dijo. Por favor, Damián. El niño está cansado. Yo no me moví. ¿Qué haces aquí, Renata? Soltó un suspiro largo, de esos ensayados. Iván murió hace 4 meses. Lo dijo como quien anuncia que canceló una cita del dentista. Ya hice mi duelo. Necesito empezar de nuevo. Le dije que lamentaba su pérdida porque es lo que uno dice. Ella lo aceptó con la misma naturalidad con la que uno recibe el cambio en el Oxxo. Y entonces vino el golpe. La familia de Iván me sacó del departamento apenas lo enterramos. He estado parando en casa de unas amigas, pero ya nadie aguanta al niño. Solo necesito un lugar para acomodarme mientras me reorganizo. 1 mes, máximo 2. Trató de pasar junto a mí como si fuera lo más natural del mundo. Yo puse la mano en el marco de la puerta y la detuve. Espérame tantito. ¿Tú de verdad crees que venir aquí es apropiado? Me miró como si yo le hubiera preguntado lo más estúpido del universo. Damián, tenemos historia. Construimos una vida juntos. Yo sé que tú eres buena persona. Sé que vas a entender. Y ahí casi suelto la carcajada. Porque esa frase, yo sé que tú eres buena persona, era la misma que me había dicho cuando se fue. Como si ser buena persona significara dejarse pisotear 2 veces por la misma mujer. Siguió hablando rápido, atropellando las palabras. Me contó que había dejado su trabajo por cuidar a Iván, que se había quedado sin ahorros, que los amigos ya se cansaron, que no tenía a dónde ir. Y entonces miró al niño, luego a mí, con esa mirada calculada que yo conocía demasiado bien. ¿Te acuerdas que siempre quisiste tener hijos? Mateo necesita una figura paterna estable. Tú podrías tener eso ahora. Nosotros podríamos empezar de cero. Ahí entendí todo. Ella no estaba ahí porque me extrañara. No estaba ahí arrepentida. Estaba ahí porque yo era el plan B, el seguro que se había guardado en el bolsillo mientras vivía su gran novela romántica con otro hombre. Y ahora que la novela se había terminado, venía a cobrar la póliza. Le pedí que esperara un segundo. Entré al depa, caminé hasta el escritorio del rincón, abrí el cajón de arriba y saqué la carpeta amarilla donde guardaba los papeles del divorcio. El licenciado Ordóñez me había dicho que los conservara por cuestiones fiscales. Ahora los iba a usar para algo mucho más satisfactorio. Volví a la puerta y se los entregué. Lee. Ella agarró los papeles con la mano libre, confundida. Los ojos se le fueron moviendo por las líneas, por el sello del juzgado, por la fecha, por la firma del juez. Vi cómo el color se le iba de la cara poco a poco. No estamos casados, Renata. No lo estamos desde hace más de 2 años, y este no es tu hogar, nunca lo fue.
¿Vendiste la casa? Preguntó, con la voz quebrada por una indignación genuina. ¿Vendiste nuestra casa sin decirme? ¿Nuestra? Repetí. Tú abandonaste esa casa hace 3 años. Yo pagué la hipoteca solo. Legalmente era mía. Y la vendí porque no soportaba verla. El niño empezó a llorar. Ella lo meció con el brazo sin mirarlo, todavía encarando los papeles como si pudiera cambiarlos con la fuerza de su mirada. Damián, no seas así conmigo. No tienes que ser cruel. Entiendo que estés dolido, pero tenemos un pasado. Lo que vivimos juntos significó algo. En el fondo, yo sé que todavía te importo. Me importas de la misma forma que me importa cualquier persona con la que compartí años de mi vida, le contesté. Pero importarme no es lo mismo que ser responsable por tus decisiones. Le pregunté por el papá del niño. Se tensó al instante. Es complicado. No quiero hablar de eso. Él no está en el panorama. Pues debería estarlo, dije. Esa es la persona que tendría que estar ayudándote. No el exmarido al que abandonaste para irte con otro. Me llamó cruel. Me dijo que la estaba castigando por haber hecho lo correcto. Y yo, parado en el umbral de mi propio departamento, con la tarde cayendo sobre Chapalita y el olor a carne asada del vecino metiéndose en mis narices, sentí algo cambiar por dentro. No era rabia, era claridad. Tú tomaste tu decisión hace 3 años, Renata. Elegiste a Iván por encima de nuestro matrimonio, de nuestra casa, de todo lo que habíamos construido, y estaba en tu derecho. Pero ahora no puedes venir a cobrarme una factura que yo nunca firmé. Agarró las maletas con dificultad, meciendo al niño, y caminó hacia el elevador sin voltear. Yo cerré la puerta y me quedé parado ahí, respirando. No me sentí victorioso, no me sentí vengado, me sentí cansado y un poquito triste, pero sobre todo libre. Me serví un mezcal de Oaxaca que tenía guardado para ocasiones especiales, y pensé que ahí terminaba todo. Esa noche le hablé a Paulina y le conté todo lo que había pasado. Cada detalle, sin filtro, porque sentí que si le escondía algo de ese episodio, me iba a convertir en el mismo tipo de mentiroso que había sido Renata conmigo. Paulina me escuchó callada desde el otro lado de la línea, sin interrumpir, y cuando terminé me preguntó solamente una cosa. ¿Te sientes culpable por haberle cerrado la puerta? Le contesté que no, y lo sostuve, y ella me dijo algo que nunca voy a olvidar. Damián, hay gente que confunde la bondad ajena con su red de seguridad personal, y cuando alguien así se cae, siempre quiere agarrarse del que mejor amortigua. Tú ya fuiste ese colchón una vez, no tienes que volver a hacerlo. Colgué y me dormí mejor de lo que me había dormido en mucho tiempo. Pensé que ahí, de verdad, terminaba todo, pero no. 6 meses después, me topé con Marisol, una amiga en común, en un café de la colonia americana. Llevaba escrita en la cara esa incomodidad de quien sabe algo que no sabe si contar. Después de 3 tazas de capuchino y de muchos rodeos, me lo soltó. Renata estaba metida en un pleito legal con la familia de Iván por la herencia. Aparentemente se estaba presentando como la viuda en concubinato. Decía que había vivido con Iván como esposa durante los últimos años, que merecía parte del seguro de vida, parte del departamento, parte de todo. Y lo más fuerte, estaba alegando que Mateo, el niño, era hijo biológico de Iván, heredero legítimo. Yo le agradecí a Marisol y traté de hacer como que no me importaba. Pero a las 2 semanas me llegó un citatorio del juzgado familiar de Guadalajara. Los abogados de la familia de Iván me querían como testigo. Querían que yo declarara sobre las fechas exactas. Cuándo se había ido Renata de la casa, cuándo habíamos tramitado el divorcio, si habíamos tenido contacto durante esos 3 años. Llamé al licenciado Ordóñez. Le dije que prefería no meterme. Me contestó que no tenía alternativa. Un citatorio es un citatorio. Y así fue como una mañana fría de febrero me encontré entrando a un juzgado que nunca quise volver a pisar, con el mismo traje azul marino que había usado el día de mi divorcio. La sala era más chica de lo que imaginaba. Nada como las series gringas. Los papás de Iván estaban de un lado con su abogado, ambos con esa cara de gente que está en duelo y peleando al mismo tiempo. Renata estaba del otro lado con Mateo en una carriola. Se había vestido para generar lástima, vestido gris sobrio, sin maquillaje, el pelo en una cola de caballo baja. Cuando me vio entrar, su cara pasó por 5 emociones en 3 segundos antes de cerrarse en una máscara helada, como si yo fuera el traidor por haberme presentado a una audiencia a la que fui legalmente obligado a ir. La audiencia arrancó técnica. Mucho rollo de derecho sucesorio, de qué constituye concubinato en Jalisco, de los requisitos del Código Civil.
Pero entonces el abogado de la familia empezó a soltar las pruebas y se me revolvió el estómago. Expedientes médicos del oncólogo del hospital civil. Iván había recibido un protocolo de quimioterapia tan agresivo que lo dejó estéril. Documentado por escrito, con fechas, con resultados de exámenes de espermatobioscopía. Estados de cuenta bancarios mostrando que los papás de Iván le habían mandado más de 300,000 pesos a Renata durante la enfermedad, específicamente etiquetados para tratamientos y medicinas, pero que habían sido gastados en cosas como cenas, ropa, cursos de yoga y hasta un fin de semana en Puerto Vallarta. Y entonces proyectaron una línea del tiempo en la pantalla del juzgado. Iván había sido declarado médicamente incapaz de procrear 8 meses antes de que Mateo naciera. Y Renata todavía estaba legalmente casada conmigo durante parte del periodo en que habría quedado embarazada. El abogado no fue sutil. Yo vi la cara de Renata perder el color hasta quedar del mismo gris de su vestido. Cuando me tocó declarar, las preguntas fueron directas. ¿Cuándo se fue Renata? ¿Dio alguna indicación de regresar? ¿Tuvieron contacto durante esos 3 años? Respondí todo con la verdad, sin adornos, sin rencor. El abogado de ella intentó hacerme quedar como un exmarido despechado buscando venganza. Me preguntó si estaba enojado, si quería verla castigada. No estoy enojado, dije. Rehice mi vida. Vine porque me citaron legalmente. Eso es todo. La jueza, una señora de unos 50 años con lentes rojos, asintió y me dejó bajar rápido. El momento que se me quedó grabado fue cuando subió al estrado la mamá de Iván. Una señora de unos 60 y tantos, toda de negro, con esa dignidad silenciosa de quien apenas se está sosteniendo. Contó la enfermedad del hijo, agradeció que alguien lo hubiera acompañado en los meses finales, dijo que le mandaba dinero sin cuestionar porque Renata parecía dedicada de verdad. Pero cuando habló de los meses finales, la voz se le empezó a romper. Mi hijo, en sus últimas semanas, ya casi no podía hablar, contó la señora apretando un pañuelo blanco entre los dedos. Pero un día, cuando fui a verlo y Renata había salido a la farmacia, me agarró la mano y me susurró que perdonara a todos. Yo le pregunté a qué se refería. Él cerró los ojos. Nunca me dio el nombre. Ahora entiendo de qué me estaba pidiendo que perdonara. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Hasta la jueza bajó la mirada un segundo. Yo volteé a ver a Renata y la encontré encorvada en la silla, con las manos temblándole sobre el regazo. Mateo se había quedado dormido en la carriola, ajeno a todo, con esa inocencia brutal que tienen los niños chiquitos cuando los adultos a su alrededor están destruyendo sus propias vidas. Y entonces, su voz cambió. Se endureció. Mi hijo no podía tener hijos después del tratamiento. Los médicos nos lo dijeron con todas sus letras. Y ella lo sabe, señora jueza, porque estuvo presente en esas consultas. Escuchó lo mismo que nosotros. Y aún así se atrevió a venir a reclamar una herencia sobre un niño que no es de mi hijo. Eso no es dolor, señora jueza. Eso es cálculo. Ahí vi al abogado de Renata inclinarse y susurrarle algo urgente al oído. Lo que fuera que le haya dicho, le destrozó la cara. La jueza no se tardó. Dictaminó que la evidencia médica era concluyente, que Mateo no podía ser biológicamente hijo de Iván, y que el alegato de concubinato quedaba debilitado por el simple hecho de que Renata seguía casada conmigo durante parte del tiempo en que supuestamente vivía en pareja con el difunto. Rechazó la demanda completa. Le ordenó devolver el dinero recibido. La condenó en costas por acción frívola. Fue clínico. Fue eficiente. Y yo, viendo aquello, sentí una mezcla rara de alivio y lástima. Salí del juzgado antes que ella, porque no quería otro encuentro. Pero en el estacionamiento, camino al carro, el celular vibró con un mensaje de un número que no tenía guardado. Supe de inmediato que era ella. Espero que estés feliz. Conseguiste lo que querías. Nunca te voy a perdonar por haberme humillado así enfrente de todos. Me quedé viendo el mensaje un buen rato. Luego bloqueé el número y lo borré. ¿Qué le iba a contestar? ¿Que yo no había querido nada de eso? ¿Que ella había construido su propia tragedia? No iba a servir de nada. Ella ya me había asignado el papel de villano en su historia, y nada de lo que yo dijera iba a cambiar el guión que ella se había escrito. En las semanas siguientes me enteré, por los chismes de siempre, que había perdido más que el caso. Los amigos que le habían quedado se fueron cayendo uno por uno cuando se enteraron de los detalles. Su reputación en nuestro círculo quedó por los suelos. Yo no participé, no comenté nada, no compartí nada, no agregué mi versión. ¿Para qué? Nunca volví a saber de ella. Y yo, honestamente,
Agradecí el silencio. Mirando para atrás, no la odio. El odio pide una energía que yo ya no le quiero regalar a nadie. Lo que entendí es que Renata se había construido una identidad entera alrededor de ser la mujer que sacrifica todo por amor. Necesitaba esa historia para justificar haberme dejado, para darle sentido a haber tirado a la basura una vida estable por alguien gravemente enfermo. Y cuando esa historia dejó de funcionar, simplemente le siguió agregando capítulos en los que ella seguía siendo la heroína. A veces me pregunto qué va a hacer de Mateo. Ese niño no tuvo la culpa de nada. No eligió nacer en medio de una mentira. No eligió a una mamá que lo usó como pieza de ajedrez en un pleito por una herencia que nunca le tocó. Espero, de corazón, que alguien en esa familia lo cuide de verdad, que no cargue con el karma de las decisiones de su madre. Eso fue lo único que me dolió de todo el asunto. Pensar en ese escuincle durmiendo en la carriola mientras los adultos a su alrededor se destrozaban. Pero también entendí que salvarlo no era mi trabajo, y que asumir responsabilidades ajenas por culpa disfrazada de nobleza es justo el error que casi me cuesta toda mi juventud. Pero el mundo no premia las narrativas que uno se inventa sobre sus propias decisiones. Ella lo aprendió frente a una jueza, en una sala llena de gente. Y yo también aprendí algo, quizá más valioso. Mis límites no eran crueldad. Protegerme no era ser insensible. Y a veces el acto más amoroso que uno puede hacer es negarse a participar de la ilusión ajena. Ella siempre creyó que la gente le debía algo por sus sacrificios, pero nadie le pidió nunca que se sacrificara. Eso lo hizo sola. Y luego quiso pasarnos la cuenta al resto. Si analizamos el comportamiento de Renata, encontramos un patrón clásico de victimismo narcisista. Ella se construye como heroína sacrificada para no cargar con el peso real de sus decisiones. El problema no fue solo la infidelidad emocional, sino la arrogancia de creer que su exmarido estaría esperándola como un plan de respaldo. Confundió bondad con obligación y paciencia con sumisión eterna. La lección aquí es clara. Nunca permitan que alguien disfrace su traición como nobleza. Cuando una persona elige irse, déjenla ir sin culpa y sin rogar. Rehacer la vida no es rencor, es supervivencia. Y poner límites, aunque duela, es la forma más sana de amarse uno mismo. Recuerden, ustedes no son el paracaídas de emergencia de nadie. ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de Damián cuando Renata apareció en la puerta con el niño en brazos? ¿Le habrían abierto por lástima? ¿Le habrían cerrado como él? ¿O le habrían dicho algo antes de despedirla? Cuéntenme en los comentarios si alguna vez han sido el plan B de alguien y cómo lo manejaron. Los estaré leyendo y dando corazón a cada historia.